Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 18 y quiero que anoten varias cosas antes de comenzar, por favor. En la pizarra, y quiero entrar en este tema por otra puerta, ¿no? Específicamente. Y la razón que lo quiero hacer de la siguiente manera es si esta mañana le mandé a todos ustedes por el chat de WhatsApp una mini enseñanza y la razón porque no logré poder imprimirlo. Pero eso es lo que quiero comenzar con eso, y eso está en su WhatsApp, en el chat, y para aquellos que lo pueden abrir, pueden seguir el hilo ahí. Y hay una razón específica esta mañana con que yo quiero sacarme a este tema, hablando sobre los principios de interpretación en el curso, y vamos a la pizarra, por favor, y quiero que ustedes lo noten conmigo, que lo que quiero tratar de cubrir, ¿no?, es este asunto, los principios de interpretación. Uno de los desafíos que siempre tenemos que enfrentar es que la mayor parte de la gente tiene su interpretación privada. Yo siento, yo pienso, yo creo, por mi experiencia o la experiencia de fulano de tal. Con todo respeto, nada de eso entra en la palabra del Señor. Vamos a tratar con los principios de interpretación, hablando de los idiomas originales. Y por favor, yo he viajado por toda parte del mundo y la parte más difícil es Latinoamérica, porque nosotros somos egoístas y la sabemos todo. Y nos movemos por nuestros sentimientos y pensamientos, nuestras emociones, y que las experiencias que mi hogar, mi familia, mi tradición, mi cultura, bla, 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 bla. Y es la razón porque es la iglesia más débil en todo el mundo, es Latinoamérica. Porque la mayor parte de los pastores andan igual como las ovejas. Y me dicen, no me importan los idiomas originales. Bueno, ese es básicamente un burro que te está hablando. Porque si tú decides tomar la decisión de ir a Italia, ¿no?, o tú vas a la Rusia, y de repente me decís que el idioma no es importante, por favor, dejemos las locuras. Necesitamos intérpretes todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuál es y qué es la calidad de la interpretación o la traducción que te están dando? ¿Cierto, sí o no? Uh-huh. Y en Latinoamérica tenemos un fenómeno más complicado, mucho más complicado que en otras partes del mundo y con las otras idiomas. En inglés tenemos varias versiones de inglés en el mundo, pero hay un estándar, una norma, ¿no?, que transciende todos los países de habla inglesa. En español eso no existe. En español tenemos 29 versiones de español oficial. Ahora imagínense que cada país tiene sus propias reglas, su propia gramática, y la misma palabra en un país es algo vulgar en el otro país, ¿no? Y nos insultamos, nos peleamos y somos como niños en pañales. Encima de eso, así nos acercamos a la palabra de Dios con nuestra versión de español. Y leemos una palabra en la Biblia y le damos ese sentido, ese significado, esa definición en la forma como nosotros lo usamos, y descubrimos que esa no es la palabra que se está utilizando. Los idiomas originales son importantes. Son importantes, y créanme, porque tú vas descubriendo que utilizamos palabras en la Biblia y le aplicamos en el contexto cultural y lo aplicamos mal. Los idiomas originales son importantes. Tenemos que entender el estado del texto hebreo. La Biblia tiene su propia cultura. Hay dos culturas principales, ¿no?, en la Biblia: hebreo, el Antiguo Testamento, y griego o gentil. Todos aquí somos gentiles, somos griegos. En otra palabra, nadie que es un judío, todos que no son judíos, somos griegos, gentiles, ¿no?, de otras culturas, otras tradiciones. Las versiones antiguas
Y ahí se fueron modificando, ajustando conforme que fueron descubriendo más y más fragmentos de los rollos originales. Luego tenemos las versiones griegas, otras versiones siriacas, los targumes y las versiones latinas. Las versiones latinas son las más importantes para nosotros. No estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de latín, ¿no? Toda la teología, si no lo sabes, originalmente fue escrito en el idioma del latín. No fue en inglés, no fue en español, fue en latín. ¿Okay? Y luego vamos a intentar de llegar a las divisiones del Antiguo Testamento, ¿no? Y por fin una síntesis de la historia del canon del Antiguo Testamento. Y hay material suplementar que te lo voy a mandar para ayudarte a comprender el tema más, porque no tenemos el tiempo en la clase. Pero permíteme, quiero comenzar con esta idea, y ahora, una vez más, y lo que entran tarde, recuérdenles a ellos que le mandé esta mañana por chat, por WhatsApp, y lo van a necesitar, o si no, escúcheme bien. Quiero hablar sobre qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y por esa razón quiero que por favor abren sus Biblias en Juan capítulo 18, versículo 33 hasta 38. Es importante. Si no captamos esto, no captamos nada. Noten bien en su WhatsApp, le mandé el chat, esta mini enseñanza, y quiero comenzar con esta pregunta grande, ¿no? Hoy tratamos el tema, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No la suya, no la mía, pero ¿qué es el concepto de la verdad, no? Vamos a comenzar con Juan capítulo 18, versículo 33 hasta 38. Aquí hay un diálogo donde se cuestiona la verdad. La primera vez que se enfrentó la pregunta de la verdad se encuentra en Génesis, en el principio. O sea, esto es nada nuevo. Esta es parte de nuestra, ¿cómo se dice? Estaba hablando el otro día con esto en el programa, ADN. Es parte de nuestra ADN espiritual, desde el principio cuestionar la verdad. Por esa razón, gente te habla así. Yo siento, yo pienso, yo opino. Ahora, el momento que tú y yo rechazamos la verdad, automáticamente abrazamos la mentira. No hay un medio, no hay un intermedio. Es verdad o mentira. Pero nosotros, generalizando el comentario, ¿no? Somos expertos en ¿qué? En navegarnos, ¿no? Y llegar a la parte central de mezclar un poquito de esto y un poquito de lo demás, ¿no? Note bien conmigo en Juan capítulo 18, aquí hay un diálogo y una confrontación con Pilato y Jesús. En versículo 33, Juan capítulo 18, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Note la pregunta. Note la astucia en cómo responde Jesús. Y Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Él no negó, él forzó a Pilato definirse. Pero míralo como él dice, versículo 35, Pilato respondió, dijo, ¿acaso soy yo judío? Es como decir hoy día, cuando alguien te confronta con la verdad, ¿acaso soy yo cristiano? Bueno, eso es lo que me ha dicho, eres cristiano, ¿no? Eso le dice, tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad, todo lo que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad?
¿Qué es la verdad? Cuando evangelizamos, tú tienes que comprender que al fondo de la gente rechazar el evangelio siempre se encuentra en esa pregunta: ¿qué es la verdad? Quizás no te lo dicen en la cara, pero buscan otras formas sutiles para decir la misma cosa o cuestionar, ¿no? Note que esta cosa que te envié por chat, porque no lo pude imprimir esta mañana, y aquellos que lo pueden abrir su versión en WhatsApp, note bien. Hoy tratamos con el tema de qué es la verdad. Este es el tema que trataremos en las próximas semanas, porque estamos hablando de la interpretación, los principios de la interpretación de la Biblia. Quiero llamar su atención sobre el diccionario, específicamente miraré al Webster's New World College Dictionary, que yo originalmente hice esta enseñanza en inglés, y quiero que noten cómo define la palabra verdad. Verdad, ¿no? Primeramente, la cualidad o el estado de ser verdadero, específicamente A, lealtad, confiabilidad. B, también significa sinceridad, autenticidad, honestidad. C, también significa la cualidad de estar de acuerdo con la experiencia, los hechos o la realidad, conformidad con los hechos. D, además significa realidad, existencia real. E, acuerdo con la norma, regla, ¿no? Etcétera, exactitud de la corrección. Y la segunda es lo que es verdadero, declaración, que concuerda con el hecho o la realidad. Tercero, el hecho establecido o verificado, un principio. Y cuarto, una creencia o una enseñanza particular considerada por el hablante como la verdadera. Ahora, lo que quiero hacer, y esto te lo voy a mandar y te lo entrego por copia la próxima vez, pero tuve problemas con técnicas estos días, y varios me reclamaron: ¿qué pasó? No está poniendo las enseñanzas, etcétera, en los chats. Y bueno, es que tuve problemas. ¿Okay? Me reclamaron, pero nadie ofreció ayudarme. Así es la vida, ¿no? Así es la vida, ¿no? Pero mira bien, quiero que vean esto y vamos a trabajar con esta idea del diccionario. ¿Qué es la verdad? Ahora, antes que me vengan a cuestionar, ¿no? Tomé el tiempo de revisar 5 versiones de diccionarios en español y de la Academia Real en España también, y llegamos al mismo sentido, porque me encantan los hermanitos, siempre buscando una rajadura en la verdad, ¿no? Pero note bien, comenzamos con la pregunta de qué es la verdad, y quiero verla desde la perspectiva de la realidad de la verdad en un mundo caído. Ahí está la clave. Tú y yo vivimos en un mundo caído. La única forma como tú y yo nos podemos acercar a la verdad es a través que tú y yo hemos nacido en un mundo caído. Y la única cosa que nosotros conocemos es un mundo caído. Y eso ha tenido un impacto sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y nos ha contaminado, ha tenido un tremendo impacto en nuestra forma de acercarnos al concepto de la verdad. Y te lo puedo comprobar. Aquí en Perú, como ya he estado en muchos otros países, me dicen: no, es que tú no entiendes, Manuel, es que en nuestra cultura, en ese momento, en nuestra cultura, están enfrentando y confrontando la veracidad de un concepto y justificando su propia versión. Tú y yo tenemos que luchar con otro problema. Y no importa qué país que se encuentre. Tenemos, verdades paralelos, ¿no? Aquí está la verdad de Dios y aquí está nuestra cultura, ¿no? Aquí está mi familia, mi tradición, etcétera, etcétera. ¿Comprenden? Tú y yo lo conocemos muy bien y entiende muy bien lo que estoy intentando de decir aquí. Pero tenemos el mismo problema porque entramos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, con esas mismas mañas y costumbres y hábitos.
Y cuando no entendemos algo, en vez de decir, no entiendo, así respondemos. Es que en mi tradición así pensamos. So, automáticamente estamos cuestionando ¿qué? La verdad. Y nos hemos acostumbrado que es una segunda naturaleza para nosotros hacer. Especialmente, mira bien, en un momento en que ya no creemos en la verdad absoluta. Ahora vivimos en un mundo de verdad relativa. Todos tienen su propia versión de la verdad. Así que la pregunta es esta: ¿existe la verdad absoluta? Bueno, si tú no me crees, me dices, yo no creo en la gravedad. A ver, ¿quién es voluntario para comprobarlo? Estamos en el cuarto piso. Muy bien. Ahora, la pregunta, ¿no? La pregunta es a menudo hecha por muchas personas hoy en día, si existe la verdad absoluta. El lugar donde te convierten en gente que cuestiona la verdad es la universidad. Es el lugar número uno. Porque ellos, ¿tú crees que las universidades y los profesores no saben lo que están haciendo? Ellos saben que vos es joven, arrogante, soberbio, joven, arrogante, soberbio, dije arrogante, dije soberbio, orgulloso, y eres súper inteligente, pero no tienes nada de sabiduría. Lo que tú tienes es mucha información, ¿no? Y saben que eres tan joven y impresionante que ellos vienen a inculcar en ti poco a poco su doctrina y sus filosofías. Y cuando tú terminas graduado, ni tu familia te reconoce. Porque tú puedes hablar, puedes articular, eres elocuente, tienes palabrotas larguísimas, grandes, de 1000 soles por cada palabra, ¿no? Y impresionas a todo el mundo, ¿no? Pero cuando te escucho, ¿qué dijiste? Nada. Dice, ¿por qué siempre le da duro a nuestra? Porque yo trabajé por años con ellos. He debatido temas en varios países, en varias universidades, y cuando me recuerdo, cuando fuimos a evangelizar en las universidades, miren, católicas aquí, dice, nosotros no creemos en eso. ¿No es universidad católica? Y tú cuestionas la existencia de Dios, y tú son los profesores. Mira bien. La pregunta es a menudo hecha por muchas personas hoy en un día si existe la verdad absoluta. Vivimos en una generación que niega cualquier noción de verdad. El único absoluto parece ser que no hay absolutos. Y la única verdad que no hay verdad. Esa es la verdad. Esa es la contradicción de todas. Pero a nivel de universidad, es que nosotros somos libres y tenemos mentes abiertas, así como estuvimos hablando el otro día, ¿no? Y mira, y la gente, es que tú necesitas una mente abierta, ¿no? Ese es un estúpido que te está hablando. Mente abierta, tú recibes cualquier basura, pero nosotros lo hemos exaltado a una virtud altísima, tener una mente abierta. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Estas declaraciones no son teóricas, pero lamentablemente representan la mentalidad de nuestro mundo postmoderno. Comúnmente escuchamos a la gente hoy en día decir, tú tienes tu propia verdad y yo tengo mi verdad. ¡Qué lindos somos! Y el mercado contemporáneo de ideas y las opiniones y pragmatismo burdo con las monedas que compra y vende esas ideas. El rechazo flagrante de la verdad absoluta no es nada nuevo, pero sí se puede rastrear muchos siglos. Escuchamos su negación resonar a través de los pasillos del tiempo, todo el camino de regreso a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Esto no es nada nuevo. Pregúntale a Adán y Eva. El diablo no vino y se le presentó y le dijo a la serpiente, bueno, es que Dios es un viejo loco y las canicas están patinando y te están mintiendo. Él no dijo eso. Él tomó una mitad, una media verdad, que siempre es una mentira, y distorsionó lo que Jesús, lo que el Padre Celestial había dicho. Y así comenzamos sutilmente. La noche antes de su crucifixión, Jesús fue juzgado ante Poncio Pilato y entabló una conversación individual en la que se reveló claramente la propia denuncia de la verdad por parte de Pilato. Había oído a Jesús hablar de su reino y proclamó que él era un rey. Y ante la afirmación de Jesús de que todos los que eran de la verdad escucharían su voz, Pilato replicó esquéticamente, ¿qué es la verdad? Esta es la antigua pregunta que fue expresada por Pilato mientras estaba a cara ante aquel que es la verdad encarnada, Jesús. Esta no fue una pregunta honesta planteada por alguien que busca conocer la verdad. Más bien es una negación desafiante de que exista tal cosa como la verdad. La declaración de Pilato fue pronunciada con total desprecio, una reprimenda despectiva goteando de sarcasmo. Esta refutación tenía la intención de menospreciar la especulación de cualquier afirmación de verdad en el mundo. Y es común aquí. Pronunciando con un tono áspero de burla, este rechazo fue un golpe de púas de Pilato al Señor Jesucristo. Tenía la intención de denigrar la idea de que cualquiera, y mucho menos Jesús, pudiera afirmar que sabía y decía la verdad. Pilato rechazó categóricamente la idea misma de una afirmación exclusiva de la verdad. Esta pregunta fundamental, ¿qué es la verdad?, ha reverberado a través de los siglos y ha seguido haciéndose más fuerte en esta hora presente. Con el aumento del volumen, escuchamos la mantra repetida, ¿qué es la verdad? Ahora, escuche usted mismo cuando haces preguntas. ¿Ves? Cuando estás en una escuela dominical, estás en un estudio bíblico, estás en una clase bíblica, y escuche bien sus propias preguntas. Porque muchas de sus preguntas son preguntas cuestionando la verdad, cuestionando la veracidad del concepto. En vez de hacer la pregunta, no entiendo, explícame, comienzas a cuestionar. Y eso es común. Yo entreno pastores por toda parte del mundo. Y ese es el grupo número 1 que cuestiona la verdad. No te regalo 5 céntimos, 1 céntimo por la mayor parte del pastorado hoy en día. Están empapeados, bañados, jabonados ¿con qué? Con la cultura y su propia opinión y sentimientos, en vez de con la palabra del Señor. El espíritu de Pilato vive hoy más fuerte que nunca. Esta incredulidad está viva más bien en los campos universitarios, reina en los pasillos del gobierno, legisla nuestra moralidad pública y reina en nuestros medios de comunicación. Enseña en muchos seminarios y se encuentra en innumerables púlpitos. Vivimos en una cultura que desafía implacablemente el de cualquier pensamiento o verdad exclusiva. De hecho, nuestra sociedad no solo cuestiona la realidad de la verdad, sino que se ha vuelto vehementemente antiverdad. Somos tolerantes con cualquiera cosa, excepto con alguien que afirma conocer la verdad absoluta. Aceptamos cualquier locura, cualquier idea, cualquier disparate, lo abrazamos en el nombre de la pluralidad y diversidad,
Pero si alguien dice, esta es la verdad, Dios guarda. Aún la iglesia lo cuelga. Los elementos de esta conversación iniciada entre Jesús y Pilato representan un microcosmos de la batalla de ser libre, de que sea libre por la existencia de la verdad de Dios en nuestro mundo hoy. Esta confrontación comienza con tres cosas. Uno, el rechazo enfático de la verdad por parte de Pilato. Dos, progresa a la afirmación de Jesús de la realidad de la verdad. Y culmina con tres, afirmación de Jesús del reino de la verdad en la vida de los creyentes. A ver este diálogo entre Jesús y Pilato, a través de estas tres lentes podemos encontrar una visión penetrante y aplicaciones más amplias para nuestras vidas hoy. Esta triple perspectiva nos preparará para defender eficazmente la verdad en nuestros días. Y eso es lo que vamos a hacer poco a poco, ¿no? Y eso te lo va a ayudar en los chats donde voy depositando estos conceptos para ayudarle a aumentar y complementar lo que estamos aprendiendo aquí. Muy bien, una vez más, por favor, noten en sus separatas que le entregué, porque eso lo imprimí la semana pasada. Cada sábado tengo ya todo preparado para el siguiente sábado. Cada domingo tengo para el siguiente domingo. Yo tengo el lujo de esperar porque doy clases y tengo muy ocupado. Pero note bien, porque es aquí donde no logramos la semana pasada a entrar aquí en la segunda hora, porque tuvimos muchas buenas preguntas y es importante tomar ese tiempo de contestar esas preguntas. Noten sus separatas, por favor, que en las páginas que preceden se han hecho énfasis en ciertos métodos de que el estudiante debería seguir. ¿Para qué? Para interpretar cualquier pasaje del Antiguo Testamento. Será provechoso considerarlos de una manera más detenida. Cuando se trata de descubrir el significado de una sección de las Escrituras hebreas, en primer lugar, deben ser determinados los siguientes datos, los cuales están puestos según el orden en que deben ser considerados. Hay una manera específica en cómo acercarse a la palabra. Ahora, trabajando en el nivel de seminario por años, aunque he trabajado con muchos distintos seminarios y profesores, y donde nos reunimos como profesores y presidentes de seminarios, etcétera, etcétera, en conferencias donde llegan centenares y centenares de ellos. Y a través de los años trabajando con ellos, una de las cosas, por lo menos que estamos de acuerdo, no la iglesia, no los creyentes, no las denominaciones, pero los seminarios. No importa si tú estás hablando del seminario más conservador que existe, los congelados pingüinos, ¿no? Que no creen en nada, ni siquiera en el aire, ¿no? Y tú puedes llegar al grupo más liberal, que creen que pueden desafiar el concepto y el principio de la gravedad y volar porque están tan llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas que tú descubres, ¿no? Es que todos estamos de acuerdo en que hay una sola forma como acercarnos a la palabra. Ahora, el problema es la práctica. El problema es la interpretación. Si tú tomas, por ejemplo, Gordon Fee, ese es el nombre, Gordon Fee, que es el más destacado teólogo pentecostal, carismático, que tú puedes imaginar. Cuando tú lees sus libros teológicos de acercarse a la palabra, este es un hombre brillante, que ahora ha invertido los últimos 52 años regañando a los pentecostales y carismáticos donde él pertenece. Donde él hace pedacito a esos pastores todo el tiempo. Él dice, se supone que pertenecemos a una denominación, a una escuela de pensar
y ustedes son tan desconectados de las escrituras y el acercamiento de la palabra que la mayor parte del tiempo están blasfemando al Señor en el púlpito. Y este es el más destacado de los pentecostales. Igual, si tú tomas al otro lado, igual. Y tomaron los 20 más destacados teólogos en el mundo, de toda la denominación que fue, y los 20 se juntaron en una conferencia en 2017 en Dallas, Texas, donde vinieron de todas partes del mundo, y ahí tuvieron más de 40,000 pastores que asistieron de parte del mundo en esa conferencia, donde los 20 regañó al pastorado por todo el mundo. Porque el problema es que la práctica nuestra está desconectada de la realidad, de la verdad. Ahí está el problema. Somos llevados más por los sentimientos y la aprobación del pueblo que de la palabra y el Señor. Cuando tú estás estudiando, no importa qué denominación usted representa aquí hoy día, tú debes de por lo menos tener lo básico y saber que a propósito estás violando la palabra, estás mintiendo y se está desconectando. Por lo menos sea honesto que eso es lo que tú estás haciendo. O lo estás haciendo porque eres un ignorante. La palabra ignorancia es muy distinta a la palabra de decir estúpido. ¿Me comprenden? La mayor parte de los asuntos es ignorancia. No han estudiado, no han acercado la palabra, ¿ves? No conocen. Ellos se llevan por los vientos, los soplones de la cultura, las tradiciones y un sinfín de otras cosas que están volando en el aire. Note bien lo que debo de considerar, y por esa razón quiero llevarlos a este punto. Número 1, ¿qué se debe de considerar? La posición histórica del escritor. La posición histórica del escritor. Creo que estaríamos de acuerdo, no estoy seguro, que Judas, Pedro, Juan en el Testamento están en un contexto distinto a Moisés, David, Jeremías, Ezequiel. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Tú tienes que entender quién es el escritor. ¿De qué perspectiva estaba trabajando Dios a través de ese escritor? En su época, en su tiempo, en su contexto, en su cultura. Es importante entender eso. Esto incluye la historia y las condiciones sociales y religiosas de su tiempo. Es importante. Algo debe saberse acerca de la vida privada del autor, si es posible, y algo sobre su medio. Es importante. 99.99.99.99.99 de los hermanitos en la iglesia no le importa, porque lo mantenemos ignorantes. Nosotros somos la culpa de mantener una iglesia ignorante. Nosotros vamos a ser llamados a cuentas. Hoy en día vivimos en esta época postmoderna donde los creyentes solamente quieren saber cómo aplicar algo. Nada más. El pragmatismo es los resultados, nada más. Sin entender, captar la idea. Segunda cosa, el idioma original en que el autor escribió. Es imposible traducir de un idioma a otro, puesto que toda traducción es en realidad una interpretación. Vamos a hacer una pregunta. ¿Hay una diferencia entre la interpretación y traducción? Se me quedan mirando ahí. Sí hay una tremenda. Son dos mundos distintos, ¿cierto? ¿Sí o no? Traducir es algo literal del concepto de un idioma a otro idioma sin cambiar su sentido. Pero tú tienes que buscar el arte de traducir el concepto de una cultura a otra cultura, o buscar algo semejante para mantenerse dentro de la idea. Aquí está Carla, abogada.
Deténgase. Y luego traducción, interpretación. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es la interpretación? Mira, yo soy el único que usa audífonos, por favor. ¿Le presto el mío? Se me hacen locos. Y de repente comienzan. ¿Qué es interpretación? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Más subjetivo, ¿no? La interpretación siempre es subjetiva. Siempre es subjetiva. La traducción es objetiva. Ahí está la gran diferencia entre los dos. Ahora, Carla es abogada. Digo, Joe, ¿podemos hacer esto? No estoy seguro. Llama a Carla. Que nos dé una interpretación de esta ley, porque es lo que tú tienes que hacer, ¿sí o no? Tú tienes que interpretar, ¿ves? Porque la lucha tuya es que tú tienes un montón de leyes que están contradiciendo. Ok, ¿cuál es la que se nos aplica a nosotros en este contexto? Es ahí donde nosotros nos damos el lujo, es mi interpretación. Son dos cosas muy distintas. La mayor parte del pastorado está interpretando y no está traduciendo. Conforme a las normas como le enseñaron en su denominación, en su tradición, en su bla, 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 bla. Eso note bien. Conocer el hebreo es imprescindible para hacer una correcta exposición del Antiguo Testamento. Es la razón por que en los seminarios enseñamos que hebreo y griego. Pero si tú le hablas a más de 95% del pastorado en Latinoamérica, esos son los cursos que ellos no quieren tomar. Y no lo toman. Y luego tú escuchas cosas que te asustan de ellos. Para poder graduarme era mandatorio, obligatorio. Para entender. ¿Por qué? Ponerme en estos contextos. Aquí, en Cusco, es imposible hablar afuera del contexto de su cultura. Ahora, si ustedes son como Ángel, ¿no? Que viene de la República de Sicuani, eso es otra cosa, ¿no? En Sicuani ellos tienen es otro mundo, ¿no? Más bien requiere este pasaporte para llegar aquí, ¿no? Y él tiene sus frases y sus refranes y sus jergas muy, y algunas veces nos quedan mirando, ¿y qué dijo? Pero es que escúchalo, ¿no? Y luego, y tiene sentido, escuche todo lo que él dice, ahora entiendo lo que dijo. Pero la primera palabra que dijo, ¿no? So, la cosa es esto, que tú tienes que entender que es imposible hablar afuera del contexto de su cultura. Su idioma es cultural. Siempre. So, cuando tú estás traduciendo algo o estás escuchando de un idioma a otro, tú tienes que ahora, en su mente, tú nunca preguntas en qué contexto cultural está hablando. Tú solamente, en tu mente, tú vas de traducción a traducción y no te das cuenta que hay una interpretación. So, eso es importante. Conocer el hebreo es imprescindible para hacer una correcta exposición del Antiguo Testamento. Si no se conoce, el estudiante debe seguir el segundo método y estudiar los mejores comentarios basados en un texto hebreo. Ahora, comentarios. Hay precisamente 32 distintos comentarios que existen en el mundo de la Biblia. No todos los comentarios son iguales. Algunos comentarios son culturales. Algunos comentarios son sociales. Algunos comentarios son técnicos en la cultura. Algunos comentarios son técnicos en el gobierno, depende en qué parte se encontraba la iglesia en ese entonces. Algunos comentarios son lingüísticos. Algunos comentarios están basados en la traducción del Nuevo Testamento, basada en la versión griega del Antiguo Testamento. Otros comentarios son literalmente hebreo.
que es el mejor que tú puedes encontrar. Otros son literalmente solamente en griego, el mejor que tú puedes encontrar. Cuando tú levantas un comentario, ¿qué es lo que está levantando en tus manos? Y tú lo abres y no sabes lo que estás leyendo. Por eso le enseñamos qué clase de comentario tú estás escuchando. Un comentario, por ejemplo, hoy día, de parte de los más destacados hoy día en esta época, fue R.C. Sproul, de John MacArthur, o de Hendrickson, es otro, Keller es otro. Hay un sinfín. Todo el mundo quiere, voy a comprar un comentario. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Y qué es lo que tiene en la mano? No sé, es un comentario. Porque todos dicen comentario. ¿Por qué clase de comentario? Eso es importante entender. 3. El contexto del pasaje es importante. El contexto del pasaje. Tú y yo estamos acostumbrados a citar versículos, ¿verdad? Automáticamente, como estamos sacando el texto afuera de su contexto. Automáticamente. Y lo citamos a lo loco. Y la gente no entiende su contexto. Los escritores de las Sagradas Escrituras no escribieron cada versículo sin orden ni concierto, sino que coordinaron lógicamente un pensamiento con otro. Cada versículo debe estar adecuadamente relacionado con los que lo rodean. Cada pasaje debe ser estudiado a la luz del libro que lo contiene y cada libro debe ser examinado según su relación total del Antiguo Testamento. Porque no se olvide que estamos estudiando la introducción al Nuevo Testamento. Cuando estoy leyendo Ezequiel, de todos los libros del Antiguo Testamento, ese es el libro número 1 que los pastores no tocan. Están enamorados con Salmos, ¿no? Pero ignoran 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas. ¿Cómo que tú vas a entender los Salmos? 4. La naturaleza de la literatura. Importantísimo. Como ya se ha sugerido la sección anterior, es de suma importancia determinar el tipo de literatura para comprender un pasaje del Antiguo Testamento. Los libros poéticos. Hay un lenguaje, un género especial de expresar algo, donde se utilizan muchas metáforas, hay ilustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay reglas cómo interpretar eso. Muy distinto leyendo los libros históricos. 5. La relación a su cumplimiento futuro. La relación a su cumplimiento futuro. El estudio crítico del Antiguo Testamento con su énfasis histórico ha llevado a muchos a concluir su análisis con un cuarto procedimiento. Ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento siguieron al método. De la misma manera que la vida de un hombre hace explícitas las tendencias escondidas de su infancia, así también el Nuevo Testamento revela las verdades ocultas en el Antiguo Testamento. Con todo respeto, hermano, usted debe tener una dieta sólida del Antiguo Testamento en su estudio y lectura de la Biblia. Porque si tú la pasas todo el tiempo en el Nuevo Testamento, eres un ignorante. Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está cumpliendo? ¿En qué contexto? Verdades que ni los mismos autores ni expositores judíos de tiempos posteriores vieron. Descansan dormidas en muchas expresiones del Antiguo Testamento, verdades reveladas solamente en Jesucristo. Se debe tener cuidado de no leer en pasajes del Antiguo Testamento las enseñanzas del Nuevo Testamento, aunque nunca se debe olvidar que Jesús es la clave de la única comprensión verdadera del sueño de los profetas. Primero se debe determinar lo que el pasaje significó. ¿Para quién? Para mí. Esto es lo que significa este pasaje para mí. Así hablamos hoy, así pensamos hoy. No. El autor original, ¿cuál y qué es su perspectiva cuando él estaba escribiendo? Primero debe determinar lo que el pasaje significó para ese escritor y para su generación. ¿En qué contexto estaba hablando?
Luego se debe descubrir su relación con el plan eterno de Dios. Tercero, la relación tal vez el autor inspirado no vio, pero que es evidente para aquellos que viven en la plenitud de la luz. ¿Te recuerdas que en el Antiguo Testamento muchos profetas estaban escribiendo, pero no conocían toda la verdad en su futuro, cómo se iba a cumplir? Ellos estaban escribiendo en el contexto del hoy, aquí, hoy, no allá, mañana. Ellos estaban limitados en lo que Dios les reveló a ellos, y aún muchas de las profecías, muchas cosas que ellos mismos no lo entendían, pero fueron obedientes, que es la palabra más vulgar que existe en la iglesia, obediencia, ¿no? Es a la luz de la plenitud del Nuevo Testamento que tú descubres, aquí se ve la cosa. Luego tenemos los idiomas originales. Note bien, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Cualquiera que haya sido el idioma original en que escribieron Mateo, Santiago y otros, el Antiguo Testamento fue compuesto por hombres que hablaban y escribían en el hebreo. El hebreo es el idioma original de todo el Antiguo Testamento, excepto unos 6 capítulos del libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 4, Daniel capítulo 7, hasta Daniel capítulo 7, versículo 28, aproximadamente 3 capítulos en el libro de Esdras, ¿no? Capítulo 4, ¿no? 4, 8, Esdras capítulo 6, versículo 18, Esdras capítulo 7, versículo 2 a 26, y un versículo que se encuentra en Jeremías capítulo 2, versículo 1. Eso fue escrito, ¿no? En siriaco, ¿no? Y Persia, donde se traducieron al hebreo. Pues básicamente el libro es hebreo. Ahora, estos capítulos están escritos en lengua aramea, ¿no? Hermana de hebreo. Es la razón por la que los judíos y los palestinos se pueden hablar. No les cuesta a ellos entenderse. Es muy fácil, ¿no? Es como el peruano con chileno, ¿no? Se pueden comprender, aunque se están molestos todo el tiempo, pero se pueden comprender, ¿no? Y si uno desea leer toda la Biblia en el original, debe aprender el hebreo, ¿no? Y el arameo y el griego, ¿no? So, vamos a hablar del estado del texto hebreo. Los judíos durante 2000 años han tenido mucho cuidado en preservar los libros sagrados en su pureza primitiva. Hoy nosotros los tiramos por la ventana. No han escatimado esfuerzos para preservar un texto puro. Por otra parte, no debe olvidarse que las escrituras hebreas a menudo estuvieron en grandes peligros. Antíoco Epífanes en el año 1667, 166 a.C., quemó todas las copias que pudo encontrar, pero no todas. Muchos rollos fueron destruidos durante las terribles guerras de romanos, ¿no? El año 700 después de Jesucristo. Además, puede ser que fueran insertados en los textos errores de escribas muchos antes de los días de Esdras y de su escuela de escribas. Ahora, en paréntesis, los escribas es el grupo más antiguo de todos los judíos. Los saduceos vinieron después, los fariseos vinieron el grupo más joven son los fariseos, si no lo saben, ¿no? Ellos fueron los legalistas. Ellos fueron los verdugos de la religión. Ahora, los escribas nacen en la época de Esdras, donde ellos tomaron los levíticos, ¿te recuerdas ellos? Ellos tenían mucho cuidado con la palabra. Nosotros hoy en día, en nuestras culturas, y una vez más, no se moleste conmigo porque te digo la verdad, en Latinoamérica no hay un tremendo desprecio para la palabra, cualquier palabra, la educación, el leer. Si tú tienes la oportunidad de escuchar un concierto o leer un libro, es el concierto, ¿sí o no? Y estamos contentos con eso, criar nuestros hijos en una criatura donde han hecho encuestas, ¿no? Donde le hacen la pregunta a los niños: ¿cuántos de ustedes han visto a su padre leer? 99 dicen nunca. Nunca.
Ese es un problema que tenemos que enfrentar y reconocer que es un problema en Latinoamérica, ¿no? Por todas partes. En los judíos era un requisito primordial y tenían que leer en voz alta unos a los otros. Por hoy los padres, no, estoy cansada, que mi trabajo, que esto, que pura excusas y justificaciones que te van a quemar en vivo delante del Señor un día. Ellos entraban, se acercaban a la palabra, reconociendo que es Dios, Jehová, que nos estás hablando. Además, el texto moderno, masorético, con las citas de las variantes de los diferentes textos, es un testimonio de la necesidad de la crítica textual del Antiguo Testamento. Los textos masoréticos, yo daba un tiempo atrás, no recuerdo qué programa lo estaba explicando, pero los masoréticos fue un grupo que encontraron los fragmentos y todo original y comenzaron a unirlo y descubrieron que era la palabra verdad. Después del año 70, cuando destruyeron a Jerusalén, y tiene una precisión de 99.99%, es increíble. Y estos hombres se dedicaron a estudiar y unir y perseverar la palabra escrita en hebreo. S. Baer y Frank Delitzsch, de cuando en cuando, a lo largo de más de 20 años, publicaron por partes una edición del texto masorético hebreo. En cuanto muchos lo cuestionaron, pero descubrieron que eran precisos. C.D. Ginsburg es autor de una compilación cuidadosa del texto masorético y Kittle ha publicado una versión de la Biblia en hebreo, ¿no? Ahora, han regresado a Israel, se les ponieron a los rabís, a la escuela religiosa de los judíos en Israel y se asustaron cuando descubrieron qué tan preciso era. Las notas que aparecen al pie de esta edición citan versiones muy antiguas y contienen muchas opiniones de renombrados eruditos modernos. Esta es la mejor edición de la Biblia hebrea para el estudio crítico. Ahora, los antiguos hebreos se escribieron sin indicar los vocales. Esto es importante otra vez. El texto compuesto únicamente de consonantes es usado todavía hoy en las sinagogas. Entre los siglos VI y VIII después de Jesucristo, los autores del texto masorético idearon el actual sistema de vocales y desde entonces en las copias de las escrituras están indicadas los vocales que acompañan el texto compuesto de consonantes. Tú sabes que aprender un idioma, escribir, leerla, es muy distinto a hablarla, ¿no? Ahora entra en la parte donde uno tiene que pronunciar y cuando descubre, por esa razón en inglés es un idioma muy brutal, porque tenemos tantos consonantes, ¿no? Y si tú no entiendes la pronunciación, te va a costar. Pronunciarlo y escribirlo son dos cosas muy distintas. El español es mucho más fácil en español, ¿no? Y son mucha gente que van al norte, ahí están 5 años, híjole, ¿no? y buscan la forma como poner. Bueno, te pueden enseñar, si vas a la escuela de noche, rápido, te enseña rápido, ¿no? Pero como no queremos ir a la escuela es otra cosa, ¿no? Pero sí, siempre aprendemos todas las palabras vulgares primero, ¿no? Conocemos todas las palabras vulgares en todos los idiomas, ¿no? Uno llega a Perú y dice, te voy a enseñar español aquí. Y las primeras cosas que te enseñan son cosas, y tú lo repites, la gente dice, ¿qué me dijiste? Es increíble, ¿no? La Biblia hebrea moderna sigue el mismo sistema palestino que emplea los puntos sobre, debajo y en medio de los consonantes, que te ayuda a entenderlo. Ahora, el sistema babilónico era sobrelineal. Naturalmente, la carencia de vocales dejó un margen más amplio, ¿no?, para ambigüedades y las antiguas versiones.
especialmente de los 70, dan evidencia de que el mismo texto compuesto de consonantes era leído y entendido de formas distintas. So, vamos a seguir adelante. Hasta tiempos bastante recientes, los manuscritos existentes completos más antiguos de la Biblia hebrea tenían fecha aproximadamente del año 1000 después de Jesucristo. Descubrimiento de los numerosos documentos en la región vecina, el Mar Muerto, ha revolucionado completamente el estudio del texto del Antiguo Testamento. ¿Por qué tomo el tiempo de explicar todo eso? Es porque dice, bueno, no entiendo, no me interesa, voy a tomar mi siesta en este momento, bueno, termina esa sección, hazme saber. Y es porque tú sabes que en cada país, ¿no? Y especialmente en Latinoamérica, tenemos distintas formas en cómo pronunciar la misma palabra. Esa es la verdad. Y depende de qué país uno es al otro, para ti, cambia el sentido. ¿Qué dijiste? Entonces tú vas al Caribe, ¿no? Y en el Caribe del oeste y el Caribe del este, ¿no? Y tú usas la palabra botica aquí, ¿no? Muy diferente, allá es bótica. So, uno llega aquí y dice, ¿de qué está hablando? ¿Me comprende eso? Y cambia el sentido, ¿no? Porque depende en qué parte, la parte más norte de Sudamérica, al extremo de Sudamérica, ¿ven? Estamos hablando después de Panamá, ¿no? La parte más norte de Sudamérica es muy distinto, un mundo completamente a la parte sur. So, tenemos que entender estas cosas, ¿no? Bueno, tenemos los mismos desafíos en la Biblia. Los mismos desafíos. Cuando llega un rabí de la Rusia, un rabí de la Grecia, un rabí de Inglaterra, un rabí en Australia, ¿ves? Se tienen que sentar y hablar, ok, nosotros en hebreo pronunciamos allá así, y aquí como lo dicen ustedes. Dice, pero hebreo es hebreo. No. Es como decir español, no. ¿Por qué se escribe la mayor parte de las obras en español con la versión castellana? Porque todo el mundo por el mundo transciende todos los países. Pero cuando tenemos los libros con el español peruano, el mexicano se queda, ¿qué está diciendo? ¿Me comprende? Estas cosas son importantes para entender, ¿ves? De la perspectiva del lector o del creyente. Cuando él viene y se acerca a la palabra, él se va a acercar con lo que él entiende, lo que él o ella conoce. No tenemos que pegar, no tenemos que insultar unos a los otros, comprendernos que somos de distintos lugares, ¿no? Pero estamos en la misma familia, ¿no? En la misma familia de Dios. Sigue conmigo, por favor, a las versiones antiguas, por favor. La versión griega, la versión de los 70, fue probablemente la primera versión de las escrituras en hebrea, ¿no? El Pentateuco fue traducido en Egipto hacia el año 250 antes de Jesucristo. Ya teníamos esa versión. Génesis, ¿no? Éxodo, ¿no? Levítico, Número, Deuteronomio, Pentateuco. Eso ya estaba traducido. 250 años antes que camina Jesús aquí en la tierra. Ellos tenían un fundamento de 250 años en el cual la gente había entendido palabra por palabra, leído y estudiado esas escrituras. Los samaritanos también. Ahora, Josefo relata la maravillosa historia del trabajo de los 70 traductores. Los expertos están de acuerdo en la historia ha sido revestida, ¿no? Pero es indiscutible que la versión de la ley de la versión de los 70 fue hecha en Egipto mucho antes de la era cristiana. Los profetas y los geógrafos fueron traducidos más tarde. Ahora, el griego de la versión de los 70 es muy diferente al griego clásico. Esa es la otra cosa. Y si tú notas muchas veces el programa, Pastor Joy me dice, ¿cómo se pronuncia esta palabra en griego? ¿No? Y es diferente. Si estamos hablando, por ejemplo, de hiper, ¿no? Y en español decimos hiper, pero en griego es hooper. La I es distinta en griego.
pero cambia el sentido de la palabra también, es su significado. So, cuando estamos estudiando tenemos que entender esas cosas. Dice, pero nosotros somos común y corriente, mediocre creyentes en la iglesia, no nos importa hacer. Ese es el problema. So, tenemos un ignorante instruyendo a otro ignorante. ¿Cuántos de ustedes aceptaría que cada uno de ustedes se convierte en un médico de noche a la mañana? Pero cada uno se está dando una receta. A ver, Carla, de repente de noche a mañana todos nosotros somos abogados. ¿Cómo funcionaría eso? No muy bien, ¿verdad? Ahora los abogados necesitan abogados, ¿no? Tenemos que entender eso. Nosotros, el liderazgo, somos la culpa de la ignorancia de la iglesia. Note bien conmigo. Cuando estamos hablando de la 70, esa versión, estamos hablando de que el Antiguo Testamento para la época de Jesús fue traducido, ¿no?, en griego. Cuando llega Jesús caminando en la tierra, el judío de esa época, ahora entramos los saduceos y los fariseos. Ellos habían leído y estudiado la versión griega, la traducción y la interpretación griega del Antiguo Testamento. Es la única cosa que lo habían conocido por 250 años antes. Ay, hermano Eddie, ¿por qué es importante para nosotros saber? Porque de ahí nace las demás versiones que tenemos hasta la fecha. Hasta que llegamos al año 1988, cuando comenzó el proyecto principal en el mundo de habla inglesa entre R.C. Sproul y John MacArthur de traducir la Biblia de nuevo de los manuscritos originales. Y cambió el panorama y la cosmovisión de la Biblia cuando regresaron a los idiomas originales. No fue hasta el año 1999 que comenzó el proyecto de traducir la Biblia en español de los idiomas originales. La versión Reina Valera, la más amorada, apreciada, ¿no? La reina de la reina que nosotros abrazamos en Latinoamérica, ¿no? No viene de los idiomas originales, vino de las 70. Mezclada con la versión en inglés, King James Version, o la versión de Santiago, ¿no? Y por esa razón tomaron 20 años para cumplir esa edición, la cual nosotros conocemos de la Biblia de las Américas. Y uno dice, ¿por qué tú dices eso? Esa no es la misma palabra. No, pero apreciamos las dos versiones mientras que la explicamos, ¿me comprende? Y eso es importante, ¿no? Ahora, la versión Reina Valera ha sido actualizada, ¿no? La versión 1960, que es la más clásica de todas, ¿no? Y si tú me vas a forzar la mano, yo prefiero la 1960, ¿okay? Intentaron hacer revisiones 1977, 1979, 1983, 85, 95, bueno, no la mejoraron, porque no fue traducción, fue interpretación. ¿Okay? Y luego, por fin, hasta que llegamos 1999 y luego 2007, ahora comenzaron a regresar a los idiomas originales. ¿Okay? Eso tú tienes que entender eso. Es la razón porque tú estás leyendo de la perspectiva de alguien que vino a supuestamente a traducir y terminaron interpretando. Déjame darte un ejemplo. Si usamos la palabra siervo, sirviente, en el Nuevo Testamento, ¿no? La palabra no es siervo, no es sirviente. Reina Valera lo usa así, ¿no? Ahora, un siervo, un sirviente es ¿quién? Alguien que sirve, ¿no? Pero también le paga, ¿sí o no? Aquí dice mozo, ¿no? Aquí, nosotros decimos mesero, ¿okay? Bueno,
Pero un mozo no es un esclavo, es un siervo. Viene, trabaja, y aquí, bueno, aquí se mueren de hambre, porque aquí no creen en propinas. Pero en muchos países un mozo, un mesero, ese es el trabajo ideal. Chévere, porque le pagan un sueldo base, pero viene la gente y dejan propinas por la calidad de su servicio. En el norte tú puedes ganar 500, 600, 700 dólares extra por semana, ¿no? En propinas, encima de tu sueldo. Y si va a la alta de las altas, tú estás hablando de gente que gana 200, 300, 400 al día en propinas. Ese es un siervo, un empleado. La palabra en la Reina Valera, ¿no? Es siervo, sirviente o sirviente, ¿no? Es lo que hacemos. Pero esa no es la palabra es doulas en griego, D-U-L-S, doulas, que es esclavo. Pero la interpretación se hizo por una razón política. ¿Por qué? Porque la versión hispana viene de ¿qué? De la versión en inglesa King James Version, Santiago, ¿no? En donde cuando mandó el rey Santiago a escribir, que se pusiera, se traduciera la Biblia en hebreo, en griego, al inglés. Pero la política no le permitía usar la palabra esclavo porque habían tomado la decisión, jamás vamos a doblar nuestras rodillas a un maldito rey. Cuando llegaron, dijeron, el pueblo nuestro no va a aceptar eso, vamos a cambiar. Y cambiaron la palabra a siervo. Esa fue una razón política. Y si tú no entiendes eso, tú vas a malinterpretar lo que está realmente diciendo. Y eso existe. Miren, tenemos aproximadamente unas 100 palabras, 118, 119 palabras en el Testamento que están mal traducidas por razones políticas. ¿Me comprenden? ¿Tiene sentido? Sí. Cuando tú estás leyendo, estudiando, enseñando, predicando, tú estás usando esa palabra, pero esa no es la palabra. Porque cuando tú cambias una palabra con otra palabra, tú estás intercambiando los conceptos también. Tenga mucho cuidado con eso. Ahora, el Pentateuco es la mejor traducción. El libro de Daniel es la peor. Los apóstoles citan muy a menudo la versión de la 70 y el lenguaje del Nuevo Testamento con Noía, y se anticipa la gran parte de esa traducción griega. Daniel es un reto, un desafío, tan mal traducido, porque fue más interpretado que traducido. Pero la forma como tú puedes interesar eso es regresando a los otros libros del Antiguo Testamento y también lo futuro del Apocalipsis, tú descubres y Ezequiel. Dice, a la luz de Ezequiel, Apocalipsis, los profetas menores, ahora veo el problema. Pero si tú no sabes eso, lo vas a mal leer. Por esa razón han salido con la estupidez de la dieta de Daniel. ¿Dónde sacaron eso? Quiero ser bíblico. Voy a hacer una dieta de Daniel esta semana. Disfrute tu miseria. Muy bien. Note bien conmigo, por favor. Quería entrar en esta sección para ayudarnos a captar y comprender mejor, ¿no? Este asunto. Ahora, lo que voy a hacer, vamos a ir a la número 2, las otras versiones griegas del Antiguo Testamento, que fueron hechas por judíos desde el año 100 después de Jesucristo hasta el año 200. Ahí tú tienes otras traducciones, no se conocen fechas exactas y solamente han sido preservados fragmentos de estas traducciones. Luego tenemos la versión de Aquila, probablemente data de los últimos años de la primera mitad del siglo II de Jesucristo. Era una traducción extremadamente literal. Los judíos la citaban poniéndose a los cristianos que usaban la versión de los 70. Había un pleito ahí porque había una versión literal, y el problema es que tú sabes que una versión literal te va a llevar
a unos extremos, ¿no? Es donde nace los legalistas. ¿Quién fueron quién? Los fariseos. Los fariseos. Donde el grupo principal en el mundo hoy día, ¿eh? que se acerca más a los fariseos son pentecostales. Yo estoy hablando de los pentecostales legalistas, no todos los pentecostales son legalistas. A ese grupo más, porque ellos quieren aplicar la mujer no se puede poner pantalón, no se puede afeitar, no se puede hacer, hasta el punto que no se puede bañar. Dios mío. ¿No? Tú tienes que entender por qué ellos fueron a la versión literal. El fariseísmo reina en muchas de esas iglesias, ¿eh? Y es común. No digo todas, por favor, no me malinterpretar. Y luego tenemos la versión Teodosio, en la última mitad del siglo II, hizo una versión muy parecida a los de los 70. Y luego tenemos la versión Simaco, a fines de los siglos II, hizo una versión que aspiraba a hacer puridad. Hay muchas paráfrasis, donde esas versiones son... Y sabes, si no sabe, la única idioma en el mundo que tenemos versiones más así es el español. En español. Y son interpretaciones malas. Bueno, vamos a ir a la segunda, siriacas. Probablemente se hizo una versión siriaca entre los años 150 hasta 200 después de Jesucristo, para los cristianos que hablaban siriaco, y todo el mundo en Latinoamérica conoce la peshita, ¿no? La peshita, hecho algo más tarde en la versión común, es donde nace la versión peshita en español, viene de aquí, es de aquí, ¿no? Uno está leyendo y dice, hermano, léeme este pasaje, y tú estás leyendo, ¿qué es lo que está leyendo? Entonces, muy distinta. Ahora, la peshita en Latinoamérica tiene, si tú no lo sabes, están abrochados con los síntomas, tiene más de 300 versiones. Porque la peshita, hay una peshita en quechua, hay una peshita en Amaya, hay una peshita en Amazonas, hay una peshita... Ahora, en Perú tenemos 58 dialectos de tribus aquí, y cada uno tiene una peshita. Argentina tiene, Chile tiene, cada país anteriormente. Y ahora, imagínense dentro de cada de esos países todos los idiomas y dialectos distintos. Luego tenemos los targumes, ¿no? Mucho antes de Cristo, las escrituras hebreas fueron probablemente traducidas oralmente por intérpretes públicos en las sinagogas. Posteriormente se hicieron versiones escritas en arameo, y ya en el siglo I de nuestra era. Ahora, tenemos ahí dos en particular. El Targum de Onkelos es una traducción literal del Pentateuco al arameo. La fecha es desconocida, pero se supone que fue hecha entre los siglos I y III después de Jesucristo. También y tú dices, pero ¿por qué no tenemos? Porque hay un impacto en nosotros hoy. Hay precedentes, que se establecen precedentes, y con el tiempo se ha filtrado a donde estamos hoy día. Te recuerda, para aquellos que estuvieron en la reunión de los hombres, cuando el pastor Joe estaba dando la historia del feminismo, te recuerda, y dice, ¿por qué tenemos que entender? Porque mira dónde estamos hoy día. ¿No? Ahora, el otro lado, la otra verdad paralela de la masculinidad es que los hombres han dejado abandonados sus papeles. También. La segunda, el Targum de Jonatán sobre los profetas, fue probablemente hecha en el siglo III después de Jesucristo. Y la gente cree que tienen dos, que tú estás hablando de algo que fue escrito 5.000 años atrás. No. Y luego entramos en las versiones latinas, ¿no? La antigua latina, número 1, pertenece al siglo II y es la traducción literal de la versión de los 70 y no del hebreo. Y este es grande. O la versión, la segunda de Jerónimo, más tarde conocida como la Vulgata Latina, que es la que ha tenido más, la Vulgata Latina ha tenido más influencia en Latinoamérica que cualquier otra versión. Y especialmente dentro de los católicos, ¿no? Se terminó el año 405 después de Jesucristo,
Es un buen trabajo, aunque no una traducción perfecta e infalible del texto verdadero de la Biblia. Como afirmó el Concilio de Trent, la versión de Douay, una traducción acreditada en inglés, es la Biblia autorizada para los lectores de inglés, las de Torres Amar para lectores de habla castellana, ¿no? Cuando uno va a España, muchos pastores usan esa versión. Tú tienes que entender eso. Luego tenemos el valor de las versiones antiguas, es doble. Uno, para la crítica textual, de vez en cuando dan fe al verdadero significado de lugares en donde el texto hebreo ha sido corrompido. Y dos, son una ayuda para la interpretación. Toda traducción participa de la naturaleza de un comentario, y estas antiguas versiones son ayudas para el entendimiento de la Biblia, son los comentarios más antiguos. Todas estas versiones están acompañadas con un comentario, explicando más en detalle por qué llegaron a traducir o interpretar ese versículo de la forma como lo hicieron. Muy bien, vamos a las divisiones del Antiguo Testamento, por favor. Los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres partes. La primera es la ley, y los 5 libros de Moisés era tenida en la más alta estima y considerada como el fundamento de la Biblia hebrea. Y luego los profetas. Como tú y yo, como la Biblia que tú y yo tenemos hoy en día, su formato es muy distinto. Note cómo ellos lo hacían. Los profetas anteriores, ¿no? Que eran Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿no? Y los profetas posteriores, Jeremías, Ezequiel, Isaías y los 12 profetas menores. Tú y yo solamente tenemos Antiguo Testamento. Ellos se acercaban a la Biblia muy diferente. Y luego los escritos, los libros poéticos, Salmo, Proverbio, Job, ¿no? Los 5 rollos, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther y Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, ¿no? Considerando a Esdras y Nehemías como un libro y los 12 profetas menores como un rollo, el canon judío se componía de 24 libros. Combinando Ruth con Jueces y Lamentaciones con Jeremías, a veces calculaban el número de los libros sagrados como 22. Exactamente el mismo número de letras en el alfabeto hebreo, y el libro de Daniel, compuesto de historia y apocalipsis, ¿no? Era incluido en los jeroglíficos o sea en los escritos. Ellos tienen un acercamiento a la palabra muy distinta que nosotros hacemos, ¿no? Ahora depende en qué versión de hebreo tú estás hablando, qué versión de griego, porque en griego tenemos 27 versiones de griego. Si tú no lo sabes, no se deben asustar, porque en español tenemos 29. Cuando un pastor, depende en qué país se encuentra, dice, bueno, la palabra en griego es esta palabra, ¿no? Y yo uso el clásico, ¿no? Muchas versiones, muchas veces yo y en la versión suya, ¿qué dice? Y tú puedes 2 palabras en griego, ¿ver? Que dicen la misma cosa por la versión. Tú tienes que entender eso, ¿no? Eso es importante entenderlo porque cambia el sentido, ¿no? Y luego vamos a una síntesis de la historia del canon del Antiguo Testamento. Cualquier examen de la evidencia para determinar la fecha de impulsión de un libro entre los considerados por los judíos como poseyendo autoridad divina debe tener en cuenta las 3 divisiones de las escrituras hebreas. Bueno, primeramente la ley. La ley fue por su historia naturaleza considerada primero, siempre primero. Es imposible determinar a partir de cuándo la ley en su forma presente fue considerada como de institución divina. Se dice que Moisés recibió la mayor parte del material ejecutivo y que inmediatamente fue considerada autoritativa. Amós y Oseas, ¿no? Esos gran libros que yo sé que si abro su Biblia está gastada, ¿verdad? Está completamente gastada, no lo puede leer porque no es verdad, o tan cristalizada, bien bonitas, ¿no? Que en el siglo VIII parecen estar fabricados con mucho material histórico del Pentateuco. El libro de Deuteronomio fue considerado como divinamente inspirado cuando fue encontrado en el año 621 después de Jesucristo. Cuando se encontró. Si no sabes, recientemente en Siria y lo que nosotros conocemos como Líbano, esos 2 países, 3 semanas atrás encontraron más rollos. 3 semanas atrás. Ya lo están estudiando, ¿no? Los rollos del Mar Muerto que se descubrieron en el año 1948 no fueron disponibles al público hasta el año 1999.
porque tomaron años para estudiarlo, unirlos, se unieron todos los seminarios en todas partes del mundo, juntamente con el Vaticano, para estudiar, y descubrieron que estas son sí las escrituras. Son del año 48 hasta el 99, cuando no se publicó, por fin, al pueblo liberal por todas partes del mundo, ¿no? Ahora yo tengo todos los rollos del escrito del Mar Rojo digital. Eso los compré en 2001. Ahora están disponibles, pero tomaron casi 50 años. Ahora no sé cuánto tiempo van a tomar estos descubrimientos de 3 semanas atrás, ¿no? Tal vez había sido considerada, podemos estar seguros que la ley tal como la tenemos ahora era aceptada por los judíos en el tiempo de Ezra y Nehemías. Tal vez había sido considerada así antes, pero de esa fecha estamos ciertos por las siguientes razones. 1. El cisma samaritano ocurrió hacia el año 400 después de Jesucristo, puesto que los samaritanos consideraban el Pentateuco como sus escrituras lo deben haber recibido antes del cisma. Hubo una división, ¿no? Dicen que su Pentateuco data del año 722 después de Jesucristo, pero los expertos generalmente lo niegan por naturaleza de los manuscritos. 2. En los días de Ezra, la ley consumía un largo periodo para ser leída desde el amanecer hasta el mediodía. Ahora, imagínense, aquí se muere. ¿Saben que ustedes abandonan el cristianismo? Regresan al paganismo. ¿No? Mira lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 3. Esta era la costumbre, el día del Señor. Escuchen muy bien. Este es el día del Señor. ¿Qué significa el día del Señor? Para ese momento. Hoy. El día del Señor es el domingo. ¿Y qué significa el día domingo para nosotros? La resurrección del Señor. Para ir a la iglesia. Okay. La verdad es que para nosotros el día del Señor es un concepto, una idea. Porque nosotros no abrazamos el día del Señor. Si es que somos mentirosos. Nosotros decimos, bueno, en Latinoamérica la mayor parte del culto es en la noche. Porque tengo que lavar, tengo que limpiar casa, tengo que asear, tengo que comprar, tengo que hacer comida. Y luego a las 5 de la tarde es cuando tenemos el culto, en mayor parte de Latinoamérica. La verdad es que para nosotros hoy día, el día del Señor no es el día del Señor. Para nosotros es 2 horas. Y refunfuñando y chillando por esas 2 horas, ¿no? ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? La verdad es que somos hipócritas y mentirosos. El día del Señor es el día del Señor. Pero nosotros, no. Le voy a regalar a Dios 2 horas máximo. 3, si voy a la escuela militar y calculan, bueno, tengo que viajar, me tomo 20 minutos por bus, tengo que caminar, eso es demasiado. Somos sinvergüenzas. Hoy en día somos mentirosos. El cristianismo hoy día no abraza el día del Señor, abraza unas horas para el Señor. En los días de Ezra, el día del Señor era el día del Señor. Permíteme, Nehemías capítulo 8, versículo 3. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, ¿desde el qué? Algunos de ustedes ya prefieren irse con el diablo, porque están enamorados con la almohada. Y está con la cobija, que te queme la cama. Y él leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Se mueren. Señor, llévame ahora. En presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, tú sabes, todos esos chavalitos, niños, y tú sabes que el lema del pastor Joe, ¿no? Los niños deben poder sentarse 1 hora sin chillar y no tener que ir al baño 3 o 4 veces.
Y nosotros lo tenemos ñoñados, ingreídos. Mira, mira. Hombres y mujeres de lo que podían entender. Mira, hasta los niños estaban presentes ahí. Porque en esa cultura, un cocotazo, un coscorón, ellos entendían. ¡Pla! Y llora, te corta la lengua. Ahí está. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de ley. No, aquí toman siestas. 3. Los escritores exélicos durante y después del periodo de esa hacen referencia a la ley con especial reverencia. Mira que Malaquías capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés y de los estatutos y la ordenanza que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Mira, el culto era todo el día. Dios te bendecía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Te bendecía, y domingo, perdón, ¿no? Y el sábado era el día de ellos. Ese día es del Señor. No, que tengo que lavar los trastes por último momento, tengo que hacer una comprita, no. El día del Señor era el día del Señor. Ahora, cuando yo era un niño, ¿no? En la década de los 50 me recuerda que el sábado se tenía que cumplir todo, porque no había nada abierto en los domingos. No había grifos, aquí dicen grifos, ¿no? No había grifos, no había tiendas. Tú tenías que hacer todo el domingo, el sábado. La idea, ningún restaurante se había abierto. Y los cultos que se planificaban era el día del Señor. Hoy comenzamos con otra revolución. Si regresamos a esos pasos, ¿sí o no? Bueno, ahí los voy a dejar a ustedes con número 3 en adelante, que es su responsabilidad de entender y estudiar. ¿Muy bien? Y ahora, como le he dicho, bueno, esto se cansa, ¿no? Vamos a tomar nuestro refresco, ¿no? Refrigerio, cafecito, entiendo que ya lo hicieron todo, por favor. Y le traigo unos bocaditos que van a abusar de tu pasado. Oye, ¿no? Yo vi la abogada, ella viene con la ley. Vamos a disfrutar de este receso y luego después una pregunta, ¿no? Señor Padre, nos encomendamos en tus manos en esta primera hora y media que hemos estudiado juntamente, Señor. Ahora ayúdanos durante este receso, Señor, a descansar y prepararnos para la segunda hora en la segunda clase. En el nombre de Jesucristo. Amén.